de que esto va a pasar. Entonces vean cómo Jesús empieza a partir de este capítulo, del capítulo 20, versículo 17, a recordarle a los discípulos lo que le va a acontecer, lo que le va a pasar a él, para que ellos estén preparados para ese momento. Entonces quiere que comprendan el verdadero significado de los eventos que ellos van a observar en el futuro. Entonces, sin embargo, vamos a ver que ellos totalmente no lo comprenden. Vamos a poder ver aquí en la manera que estudiamos esto, y más adelante vamos a ver cómo los discípulos de alguna manera todavía ellos no entienden lo que Jesús les quiere decir. Entonces hay tres cosas comunes en los anuncios que Jesús ya les ha hecho a los discípulos anteriormente, y les voy a mencionar algo. Primero, Jesús comparte la noticia o el decirle a los discípulos de manera privada. Jesús no lo comparte a las multitudes, sino solo a ¿quiénes? A los discípulos. Entonces lo hace de manera privada y de manera específica a los 12 discípulos. Si ustedes se fijan, en cada anuncio Jesús los toma aparte a ellos, los separa de los demás, de la multitud que les rodeaba. Segundo, Jesús siempre aclaró que iba a morir en Jerusalén. Jesús, bienvenidos. Jesús siempre declaró y confesó que él iba a morir en Jerusalén. Entonces el anuncio fue, imagínense, difícil para los discípulos. El saber que su maestro, por el hombre por el cual habían dejado todo, iba a morir. Entonces, ¿cómo podría el que se decía ser el rey morir y a la vez establecer su reino? Era una incógnita, ¿no?, que los discípulos tenían en su mente. ¿Cómo es posible que nos habla de un reino que trae, pero que va a morir el rey? O sea, desde el punto de vista humano, no puede ser un rey establecer un reino y muere, pues deja de ser reino. Entonces los discípulos están en esa incógnita todavía. Entonces ven cómo Jesús les declara siempre que en cada uno de sus anuncios anteriormente, que él va a morir en Jerusalén. Y por tercero, Jesús siempre calma los temores de los discípulos en cuanto a esta noticia. ¿De qué manera? Recordándoles que va a resucitar ¿el qué? Al tercer día. Entonces, como que esa es la estructura con la que se conforma esta declaración. De manera privada, la declaración de que va a morir en Jerusalén, y luego la esperanza que les da de resucitar al tercer día. Entonces, vayamos al versículo 17. Y vean lo que pasa en el capítulo 20. Dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo. Entonces vean, Jesús va subiendo a Jerusalén, como lo veníamos diciendo en la semana pasada. Jesús va ya de camino a Jerusalén, dispuesto a esa encomienda del Padre que era la cruz. Y como decíamos, el viaje es el viaje final de Jesús, y nos estamos acercando a esa última semana del Señor Jesucristo. Entonces Mateo 19:1 nos dice que Jesús viene de Galilea, de la región de Galilea, y que viene hacia la región de Judea. Y como decíamos, Jesús viene por la parte, si vemos el mapa de frente, viene por la parte derecha, porque entre Galilea y Judea estaba Samaria. Jesús no podía cruzar por Samaria. Jesús tenía que dar la vuelta por la parte oriental del territorio de Israel, para luego cruzar el Jordán, entrar por Jericó a Jerusalén. Entonces vean cómo viene descendiendo por esa parte para luego entrar a Jericó y a Jerusalén. Entonces, en los tres anuncios de la muerte de Jesús, en el capítulo 16, en el capítulo 17, se produjeron en distintos lugares. La primera vez fue en donde, ¿se recuerdan? En Cesarea de Filipo, cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿qué piensan los hombres acerca de quién soy yo? ¿Se recuerdan? Luego ahí le pregunta a los discípulos, ¿y Pedro qué dijo? ¿Tú eres el qué? El Hijo del Dios. ¿Se recuerdan la confesión que Pedro hizo? Se encuentran en Cesarea de Filipo, allá bien al norte en Galilea. Luego la segunda tuvo lugar días después en Galilea, en Mateo capítulo 17. Y esta tercera que estamos estudiando ahorita, que es días, prácticamente semanas antes de llegar a Jerusalén, y se encuentran ahí en el lugar llamado Jericó, en aquella ciudad que Josué hace 7 vueltas, si se recuerdan, se destruyen las murallas. Entonces vean qué pasó. Dice: tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo. Entonces vean cómo Jesús siempre reserva esos secretos, esas palabras
para aquellos que son sus discípulos, para aquellos que están cercanos a Él. Entonces era una declaración muy dura, era una declaración muy fuerte, y si algunos podrían soportarla eran ellos, eran los discípulos. Era por eso que Jesús estaba preparando un grupo que pudiera llevar el mensaje después de Él. Entonces, y se recuerdan, Jesús había tomado a 3 anteriormente para ver qué suceso, la transfiguración. ¿A quiénes tomó? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces Jesús está preparando este grupo, Jesús está enseñándoles, y ahora de manera privada les está haciendo declaraciones acerca de lo que va a acontecer con su vida. Entonces los discípulos están recibiendo esas palabras de Jesús, pero a la vez ellos están llenos de temores, llenos de dudas dentro de ellos. Entonces Jesús quería que sus discípulos supieran esto acerca de lo que Él iba a hacer. Y en Marcos capítulo 10, versículo 32, y en Lucas 18:31, que son pasajes paralelos a esta narración, ellos colocan también, Marcos y Lucas, sus propios detalles acerca de este relato, y nos muestran una atmósfera tensa, como cuando te van a contar una historia o algo que va a pasar, que choqué en tal lado, y que como que el ambiente se pone así. Marcos y Lucas dan detalles acerca de esa situación, cómo hay un ambiente tenso acerca de lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Entonces Marcos nos dice que Jesús iba delante de ellos y los discípulos estaban perplejos, no podían con lo que Jesús les estaba diciendo. Pero vean, Jesús va hacia el frente, Jesús va hacia eso que el Padre le había encomendado, hacia esa misión que el Padre le había encomendado, que era entregar su vida en la cruz del Calvario. Entonces, siempre supo de dónde venía y a dónde iba. Entonces los discípulos están prácticamente también atemorizados, pero siguiéndole a Él. Entonces los últimos días de Jesús estaban prácticamente contados en la tierra. Y vean cómo dice el versículo 18. Ahora que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte. Vean lo que dice Jesús. Ahora subimos a Jerusalén. Se acercaba más y más a Jerusalén, y se dice que en ese momento que Jesús va subiendo a Jerusalén, se acercaba también la fiesta de los judíos llamada la Pascua. Creo que doña Marisol, mi suegra, está estudiando a las fiestas judías, ¿verdad? Y se dice que lo que viene ahorita en Semana Santa, precisamente estamos caminando hacia Jerusalén, como que fuéramos en este mismo tiempo hacia eso. En marzo y abril se celebra la fiesta de las Pascuas. Ahorita en Israel, aquí le llamamos la Semana Zángana, Santa, ¿verdad? No hacemos nada en esa semana. Entonces, vean cómo se acerca Jesús hacia esa fiesta judía, y específicamente hacia Jerusalén, porque era allí en Jerusalén donde se celebraba esta fiesta, donde se llevaba a cabo esa conmemoración de la liberación del pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto, ¿verdad? Se recuerdan ahí en Levíticos 23:5 cómo el Señor establece que se debe celebrar esta fiesta a consecuencia de eso que había pasado, ¿no? De la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Entonces era solo un día, pero luego le seguía la fiesta de los panes sin levadura. Entonces la fiesta congregaba a multitudes de personas en Jerusalén. Habían peregrinaciones desde muchos lugares hacia Jerusalén. Entonces se dicen, algunos comentaristas dicen que se congregaban aproximadamente 2 millones de personas en esa ciudad para aquel tiempo. Entonces la ciudad estaba repleta, las multitudes se amontonaban por las calles. Entonces era costumbre que cada judío mayor de edad hiciera un viaje o fuera a Jerusalén por motivo de esta fiesta. Entonces ahí va Jesús con sus discípulos hacia Jerusalén, van camino ahí. Por eso Jesús les dice: subimos a Jerusalén, para que ellos sepan también hacia dónde van. Y entonces vean qué va a pasar. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Jesús les está dando en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, más detalles acerca de lo que le va a acontecer. Jesús no solo veía claramente la aflicción que tenía por delante, sino que su corazón y su mente, vean hermanos, estaban ocupados en eso. Jesús siempre tuvo en mente y en su corazón
estos padecimientos que él iba a pasar. No era algo que improvisado, no. Jesús sabía a lo que venía en esta tierra. Y me encanta el título que él menciona aquí, el Hijo del Hombre. Es un título que lo vemos en el libro de Daniel. Jesús lo toma para sí, para referirse a sí mismo como el Mesías. Hijo de David, el Hijo del Hombre era eso, un título mesiánico que se le daba al Mesías. Entonces eso nos hablaba de que él era totalmente humano y totalmente Dios. Entonces vean cómo le dice, será entregado a manos de los quienes, escribas y sacerdotes. Otro detalle más, que lo dice en los anteriores y aquí lo dice también, pero va a decir qué le van a hacer. Entonces vean, va a ser entregado a manos de los escribas y de los sacerdotes. Y se recuerdan quién entregó a Jesús. ¿Quién fue? Judas. Pero Judas, acompáñenme a Mateo capítulo 26, versículo 47. Judas entrega a Jesús, pero lo entrega ¿a quiénes? Lo entrega a los romanos, ¿no? Pero los sacerdotes están con él. Y vean lo que dice Judas 26, 47. Mientras Jesús estaba todavía hablando, Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní, dice Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos. ¿De parte de quiénes? De los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, y lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí, y lo besó. Amigo, le dijo Jesús, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús, ¿y qué pasó? Arrestaron. Entonces Judas está cumpliendo pues ese propósito, ¿no? que tenía de entregar a Jesús en manos de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Entonces los sacerdotes y los ancianos hacía referencia a esos líderes religiosos de la nación de Israel. Era la élite religiosa del pueblo de Israel la que iba a tener a tomar a Jesús para poder luego entregarlo, lo va a decir más adelante, a los gentiles. Entonces ellos eran los encargados de los máximos asuntos religiosos. Entonces vean cómo esta predicción de que estos líderes religiosos lo van a tomar, habla de eso, de que iban a condenar a Jesús, le iban a condenar a muerte, y también indica que iba a haber un juicio hacia Jesús y que en este juicio se iba a pronunciar esa sentencia de muerte hacia Jesús, como dice aquí, lo condenarán ¿a qué? A muerte. Ese grupo religioso va a hacerle un juicio a Jesús, y en el relato más adelante lo vamos a ver en los últimos capítulos cómo se le hace un juicio a Jesús, pero es un juicio un poco raro, ¿no? Si quieren acompáñenme al capítulo 26, ahí mismo en el versículo 57, dice, y los que prendieron a Jesús, vean, lo llevaron ante ¿quién? Ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos ¿quiénes? Los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, vean, procuraban obtener ¿qué? Un falso testimonio contra él. Es un juicio un poco raro, ¿no? Con testigos falsos, con el fin de ¿qué? De dar muerte a Jesús. Y no hallaron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Vean el juicio, un juicio amañado, ¿no? Imagínense que alguno de nosotros lo condenen por algo que se robó esto, y que le presenten testigos, y que ese testigo pues diga, sí, yo lo vi, andaba vestido de tal ropa, hizo esto, hizo lo otro, y luego le lleven otro, y realmente no eres culpable de eso. De la misma manera Jesús está enfrentando a manos de los escribas y los sacerdotes, de los líderes religiosos, un juicio injusto, pero con el propósito de ¿qué? De condenarle a muerte. Y Jesús está diciéndole eso a sus discípulos: va a acontecer esto, va a pasar esto, y vean, se está cumpliendo luego más adelante en el capítulo 26. Entonces Jesús no arregló, hermanos, su entrega. Jesús no dijo, yo voy a entregarme, Judas, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No, Jesús dijo confiadamente que esto pasaría.
hablaba de lo que le iba a acontecer. Él estaba profetizando su futuro, de lo que le iba a pasar. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 23, dice que Jesús fue entregado por el plan determinado, por el previo conocimiento de Dios. No fue algo que a él se le ocurrió, no fue un plan que Jesús inventó y que dijo, ustedes me van a hacer. No, fue el plan determinado de Dios, el previo conocimiento que Dios tenía acerca de lo que Jesús, su Hijo, iba a hacer en este mundo. Dice ahí en Hechos 2:23, lo clavaron en una cruz por mano de impíos y lo mataron. Entonces era un plan que Dios soberanamente había determinado. Dice de la palabra, desde antes de ¿qué? De la fundación de este mundo. Jesús simplemente estaba anunciando a los discípulos, va a acontecer esto, va a pasar esto. Entonces vean lo que Jesús añade, versículo 19, y lo entregarán a los gentiles, ¿para qué? Para burlarse de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero ¿a qué? Al tercer día resucitará. Los romanos no permitían que los judíos ejecutaran la sentencia de muerte, que llevaran a cabo el darle muerte. Sí lo podían condenar, pero no podían darle muerte. Entonces, las autoridades judías, ¿qué iban a hacer? Iban a entregar a Jesús en manos de ¿quiénes? De los romanos, de los gentiles. Aquí se menciona gentiles, y el pueblo que dominaba a los judíos en ese momento eran los romanos. Entonces, específicamente se lo llevaron ¿a quién? A Pilato. Entonces, ellos eran los que ejecutaban las órdenes de muerte. Entonces, esto se cumplió. Mateo 27, vean lo que pasó. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para darle muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces, vean lo que Jesús dice, me van a entregar a los gentiles, a los romanos, y me van a llevar ante ellos. Y se cumplió en el capítulo 27. Entonces, no es algo que está sucediendo esporádicamente, no, es algo que está determinado. Entonces, Marcos en su relato dice, en el mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Entonces Pilato es el que va a ejecutar la muerte de Jesús. La sentencia, la condena ya lo hicieron los judíos. Pilato va a llevar a cabo el matar a Jesús. Entonces tanto los judíos, vean, como los gentiles tenían sangre en su mano, iban a tener sangre en su mano. Entonces esto nos habla de que Jesús iba a sufrir por ambos pueblos. Se recuerdan en Efesios como dice, de ambos pueblos hizo ¿qué? La paz. Tanto murió por judíos como murió por gentiles, para de ambos hacer ¿qué? Un solo cuerpo. Entonces ahí estábamos incluidos nosotros, hermanos. Ahí estábamos nosotros incluidos en Pilato, en los romanos. Nosotros le dimos muerte a Jesús. Por eso cuando estudiamos la carta a Romanos vemos que Pablo dice, todos están bajo condenación, tanto gentiles como judíos. ¿Por qué? Todos están destituidos de la gloria de Dios porque hay pecado en ustedes. Entonces, me encanta, ¿no? Lo que la palabra enseña. Entonces, vean lo que van a hacer con Jesús. Van a burlarse de él, lo van a azotar y lo van a crucificar. Y Jesús anticipadamente está diciendo lo que van a hacer con él. Entonces, vemos que no fue un arreglo ni una muerte armada. Entonces, en el Evangelio podemos ver, hermanos, cómo Jesús fue maltratado. No sé si han visto alguna película o en específicamente La Pasión de Cristo. Habla, y es una película muy fuerte. En su momento hasta dicen que le cortaron escenas porque era algo muy muy fuerte, como la quiso hacer Mel Gibson. Entonces fue maltratado cruelmente, hermanos. El Señor Jesús fue llevado a una prácticamente muerte sangrienta, despiadada. Entonces Isaías 53, hermanos, 53:3, vean lo que dice Isaías 53:3. Cientos de años atrás, el profeta Isaías estaba también ya hablando de lo que iba a pasarle al Mesías. Dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos.
Isaías vio, hermanos, anticipadamente y muchos años antes el odio y el rechazo que los hombres, que la humanidad iban a tener hacia el Mesías. Isaías, el profeta Isaías, ya también lo había anticipado. Dicen que aproximadamente 800, 900 años antes de Jesús. Vean, Isaías ya estaba hablando de ese sufrimiento que el Mesías iba a sufrir, y Jesús lo está confirmando. Se van a burlar de mí, me van a azotar y me van a dar muerte. Entonces vean que Jesús no solo sufrió físicamente, sino también una angustia dentro de él, en su alma, en su corazón, al ver cómo la humanidad entera le está dando ¿qué? Muerte, y no está aceptando el regalo de parte de Dios de la salvación. Entonces vean Mateo 26 versículo 67, ahí dice: entonces lo escupieron en el rostro. ¿Qué se siente que nos escupan en el rostro? No sé, a mí nunca me ha pasado, pero no, ha de ser feo, hermanos. Y dice, y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban, cachetadas a lo mejor, golpes, escupidas, y le decían: adivina, Cristo, ¿quién te ha golpeado? A lo mejor lo tenían envuelto en algo, o le golpeaban, y decían muchos, y decían: ¿quién te ha pegado? O sea, era un ultraje que le estaban haciendo, cruel, hermanos. Entonces Jesús ya lo estaba anticipando, Jesús ya lo estaba anunciando. Isaías ya también ya lo había anunciado. Vean lo que dice Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él. Y se reunió alrededor de él toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose ante él, le hacían burla. Salve, Rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña, una vara, y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser ¿qué? Crucificado. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Jesús anunció que se iban a burlar de él, que lo iban a azotar. Se cumplió. Mateo 27, 27. Entonces Jesús anticipó a sus discípulos todo lo que le iba a pasar, todo lo que le iba a acontecer. No es algo que está inventando, ni que Isaías estaba inventando, era algo anticipado. Y también anticipó que lo iban ¿a qué? A crucificar. Y es la primera mención que Jesús hace de la manera en la que Él va a morir. Lo van a crucificar. Era una ejecución terrible. No solo estaba el dolor incluido, sino también la humillación pública, porque el método de crucifixión se trataba de eso, de humillarte públicamente ante los demás. ¿Por qué? Porque te colgaban en una cruz para mostrarte a los demás que estabas ahí. Entonces Deuteronomio también 21, 27, 21, 23 hablaba de eso, que maldito el que muere ¿qué? En un madero. Entonces los rabinos contemporáneos de Jesús hablaban de eso, que era el que moría en un madero era una maldición de parte de Dios. Entonces y caía sobre esas personas que eran puestas ahí. Entonces era dolor, pero también era humillación la que acompañaba la crucifixión. Entonces vean cómo Gálatas 3:13 dice que Jesús nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Y dice ahí: escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces Jesús habla ahora de la manera en la que va a morir. ¿Va a morir cómo? Crucificado. Y les está anunciando a los discípulos: esa va a ser mi muerte. Voy a morir crucificado. Entonces imagínense el ambiente que se está tornando alrededor de esta declaración en los corazones de los discípulos, en la mente de los discípulos. Y esto es interesante, porque más adelante va a acontecer algo que vamos a hablar sobre ello. Entonces vean cómo Jesús se hizo maldición a sí mismo por todos nosotros, hermanos, los pecadores, lo que cantábamos ahorita. Se humilló a sí mismo, y ahora nosotros entonces en esa gratitud queremos servirle a Él. Entonces en los tres casos que Jesús ha hablado de la predicción, vean cómo termina con una nota de triunfo. Dice: pero al tercer día ¿qué? Resucitará.
al tercer día voy a resucitar. Entonces Jesús le dijo a los líderes religiosos, ¿se recuerdan en Mateo 16? Cuando ellos dijo que les iba a dar la señal de ¿quién? De Jonás. La señal de Jonás. Ellos querían una señal del cielo, que Jesús hiciera esto, que Jesús hiciera lo otro. Jesús les dijo, una tan sola señal les voy a dar, y va a ser la señal de Jonás. Y dejándolo se fue. Hablaba de esto, de que al tercer día iba ¿a qué? A resucitar. El cumplimiento de la resurrección lo encontramos en Mateo 28, del versículo del 1 al 10. Jesús se mostró, dice, a sus discípulos, salió, se mostró, luego llegó al lugar donde estaban. Hubo uno que se llamaba Tomás, que no creía y que pensaba que no era verdad, y cuando lo ve se asombra. O sea, ahí en Mateo 28 encontramos todo eso. Entonces vean, la resurrección y la muerte y la resurrección de Jesús es parte esencial del Evangelio. Y el Nuevo Testamento continuamente hace referencia a este hecho. Y los que continuaron predicando acerca de Jesús era parte central de su evangelio. Entonces, Hechos capítulo 2 nos muestra cómo Pedro habla sobre esto directamente en su sermón, haciendo referencia a la resurrección de Jesucristo. Luego Pablo lo menciona también en su predicación, ahí en 1 Corintios 15:3 dice Pablo, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, vean cómo dice, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Era algo que ya la Escritura anunciaba de antemano. Jesús lo cumplió, hermanos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Jesús siempre supo que iba a resucitar y afirmó luego también su autoridad continuamente sobre la muerte. Me encanta ese pasaje donde dice Jesús, nadie me quita la vida, nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad y yo tengo autoridad para tomarla de nuevo. No era algo así que estaba pasando imprevisto, no eran acontecimientos espontáneos, no, era un plan determinado que ya estaba establecido. Entonces me encanta cómo Pablo lo dice ahí, estaba hecho conforme a las Escrituras, y hablando de las Escrituras se refería a lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Entonces vemos pruebas claras, hermanos, pruebas contundentes de que Dios es el autor de lo que le aconteció a Jesucristo en ese plan y previo conocimiento de Él, y Jesús cumplió ese plan. Jesús cumplió ese plan que el Padre ya había establecido. Entonces, tantos detalles, hermano, no pudieron ser una casualidad. Tantos detalles uniéndose no pudieron ser un accidente, no. O tampoco ningún impostor iba a poder calcular de tal manera que todo pasara así, ¿no? De esa manera no era posible. Entonces vean cómo Jesús sabía, hermanos, a qué venía este mundo, y Jesús tuvo control de su propia historia. Eso nos da, entonces nos trae consuelo a nosotros y esperanza de saber que Jesús murió por nosotros en un plan determinado, no en algo espontáneo. Eso nos debe de traer consuelo y esperanza, hermanos, que lo que Jesús hizo era algo que ya era preparado de antemano. Entonces Jesús había estado enfatizando eso, de lo que le iba a acontecer, de lo que le iba a pasar, y Jesús se lo venía anunciando a sus discípulos. Y vean cómo eso, al traer esperanza a nuestra vida, entonces nosotros debemos de responder a Él de una manera de gratitud hacia el Señor, porque reconocemos que lo que Él hizo en la cruz fue algo que Dios ya había establecido. Entonces venimos a Él en gratitud, hermanos. Entonces vean, Jesús enfatiza eso, y me encanta cómo en el capítulo 18 Jesús habla de que el reino de los cielos, el que quiera entrar debe
tener humildad para entrar. ¿Se recuerdan cuando hablamos de eso? Luego Jesús habla de que esa salvación es para aquellos que se hacen como niños, aquellos que se vuelven como niños y que llegan a ser como niños. Entonces, la marca de los verdaderos seguidores de Jesús es confianza plena en Él, como lo vimos en el capítulo 18. Y luego aquí nos habla, en el capítulo 19, ¿se acuerdan cómo habló de negarse a sí mismo y darle lugar a Él para poderlo recibir? Y luego aquí ahora Jesús nos habla en el capítulo 20 de cómo las características de aquellos que quieran ser primeros deben ser ¿qué? Trabajar con mucho anhelo por Él, entregarse a Él sin estar preguntando qué voy a recibir, qué voy a tener, qué recompensa voy a tener. ¿Por qué? Porque Él está viendo hacia la muerte y quiere que sus discípulos también tengan esa misma perspectiva. No se trata de ustedes, les está diciendo Jesús, sino de glorificar al Padre por medio de nuestras vidas. Entonces, todo esto los discípulos ya lo habían escuchado, pero lo habían recibido en su corazón y lo vamos a ver más adelante. Entonces, vean el contraste con este anuncio de sufrimiento y de muerte, con la petición que le va a hacer la madre de los discípulos Jacobo y Juan. Mientras Jesús está hablando de su muerte en la cruz, ellos están interesados en algo más. Y vean cómo dice Lucas 18:34, en paralelo a esto, dice, ellos no comprendieron nada de esto. Los discípulos no comprendieron nada de lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ellos todavía les estaba encubierto lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, vean lo que pasa en el versículo 20. Entonces se acercó la madre de uno de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él, le pidió algo. Vean qué contraste ahora con lo que Jesús está anunciando y con lo que ahora va a pasar. Marcos 10:35 nos dice que en este relato fue Santiago y Juan los que le hicieron la petición, pero aquí Mateo nos dice que es la madre. Pero vean que se puede hacer evidente, ¿no? que fueron los tres al mismo tiempo. No hay incongruencia, porque por lo general en la Biblia, cuando alguien pedía algo y mandaba a otro, era como que él mismo lo estuviera haciendo. Entonces vean cómo se acerca a Jesús, se postra ante él, dice, es ponerse de rodillas. Entonces, como una madre orgullosa por sus hijos y contenta porque están cerca de Jesús, le dice a Jesús algo y le pide algo. Y quizás Jesús está diciendo, bueno, ¿qué quiere la mamá de estos muchachos? Entonces, vean cómo creyentes nos puede pasar esto. Y aún en nuestras iglesias pensamos que cuando adoramos al Señor, que cuando venimos delante de Él, podemos conseguir algo a cambio. Pensar que el hecho que nos postremos ante Dios y que nos arrodillemos delante de Él o que hagamos algo, Jesús nos debe algo a cambio y que nos debe de dar algo a cambio. Y es lo que podemos ver en esta madre de estos discípulos. Ella se acerca a Jesús, se postra y luego le pide algo. La adoración verdadera, hermanos, no viene como consecuencia de que Dios no dé algo, no, es de conocerle quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. No adoras al Señor porque te dio algo, porque te va a dar algo, no, es porque le conoces y reconoces lo que ha hecho por ti. Entonces, vean cómo le dice en el versículo 21, Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena en tu reino estos dos hijos míos, que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Quizás ella está recordando lo que Jesús dijo en Mateo 19:28. ¿Se recuerdan? Cuando Jesús le dice a los discípulos, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces quizás ellos le dijeron, mamá, dígale a Jesús esto y esto. Porque nos dijo que nos íbamos a sentar en 12 tronos, pero a lo mejor esos 12 tronos, 2 van a estar muy cerquita de Él. Entonces era un tema muy seguido en los discípulos. Lo vemos en el capítulo 18, como también iban discutiendo por el camino de quién iba a ser el mayor. Era como que siempre estaba esa pregunta en los discípulos, ¿qué va a pasar cuando Jesús se vaya? ¿Quién va a quedar en lugar de Él?
Y aquí como que la mamá también está teniendo cierta incursión ahí y yendo a hablar por ellos. Entonces, quizás teniendo en cuenta esto que Jesús les había dicho, entonces su petición lleva dos cosas: cierta dosis de fe, confiando en que el reino futuro del Señor vendrá, pero también lleva ignorancia por no entender los tiempos de Dios. Lleva esas dos cosas, porque la petición fue que sus hijos estuvieran, ¿qué? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, pensando, ¿no?, la manera en la que los reyes en este mundo sientan a sus allegados, ¿no? ¿Se han fijado? Cuando el presidente se sienta en una mesa, siempre tiene personas cercanas a su alrededor. Entonces, quizás ellos están pensando o viéndolo de esa manera terrenal. Uno a la derecha, otro a la izquierda, significa poder, autoridad, prestigio, honor, un privilegio, ¿no? Sentarte a la derecha del rey, del país que te gobierna. Entonces, ellos están pensando desde términos que terrenales. El reino de Jesús, si trae ese poder y esa autoridad, entonces yo quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Entonces, como queriendo asegurar desde mucho antes un puestecito. Entonces ella está viendo hacia eso. Entonces esto demuestra incomprensión también de lo que la obra de Jesucristo era. No era algo terrenal, sino algo ¿qué? Espiritual. Entonces, vean, a veces nos pasa, ¿no? Pensamos que el reino de los cielos se trata de posiciones, de privilegios, de prestigio, de honor, de lograr conseguir algo dentro del reino. No, hermanos, a veces confundimos lo terrenal con lo celestial. Es por eso que Jesús, al principio de este capítulo, les dice: las recompensas del Padre están en Él nada más. No están en mi poder, les dice Jesús. Entonces me encanta cómo aquí lo va aterrizando, ¿no?, en los corazones de los discípulos. Entonces vean, cuando alguien por lo general llega a una posición elevada por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, por lo general en este mundo que se ve para abajo y dice: lo logré, ahora sí, me las van a pagar todos aquellos que me las hicieron de cuadritos. Y empieza a tratar con desprecio a los demás y los ve por encima del hombro. Eso es el concepto muchas veces de este mundo de grandeza. Quiero llegar hasta la pirámide, hasta la cúspide de la pirámide, para que todos los que están debajo de mí hagan lo que yo quiero o lo que yo hice por el que estaba arriba. Entonces vean la respuesta de Jesús, versículo 22, muy clara. Jesús les dijo: ¿qué? ¿Ustedes qué? No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos le respondieron: podemos. Vean cómo Jesús responde. Les responde primero con una observación y luego con una pregunta. La respuesta, si se fijan, no va a la madre ya, sino a ¿quiénes? A los hijos. Aquí dice: Jesús dijo: no saben lo que piden. Vean la observación. Jesús ve que Juan y Jacobo no se dan cuenta de lo que están diciendo, de la petición que están haciendo delante de Dios, ni tampoco se están dando cuenta de la naturaleza del reino de los cielos. No es algo terrenal, no es algo que se compara con lo terrenal. Entonces la observación que Jesús les hace es esa: no saben lo que piden ustedes, no saben ni lo que están diciendo, están procurando los privilegios de una posición sin antes reconocer las responsabilidades que lleva esa posición. Entonces me encanta cómo Jesús les hace esa observación. Piden un privilegio, pero sin antes ver la responsabilidad que hay en pedir eso. Entonces la pregunta fue: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Vean, ahí está la responsabilidad. Entonces beber la copa hablaba de eso, de sufrimientos que se iban a dar, sufrimientos que Jesús iba a tener que soportar, y hablaba de eso, de juicio, de muerte, con las que Jesús iba a enfrentar, y luego hablaba también de sufrimientos que los discípulos iban a tener. Entonces vean, Jesús está hablando de la copa que él va a beber. Era una copa de humillación, como lo vimos ahí. Iba a ser ¿qué? Azotado, iba a ser burlado, iba a ser ¿qué? Crucificado. Entonces Jesús está hablando de humillación.
Humillación que Él va a sufrir por obediencia ¿a quién? Al Padre y por amor a nosotros. Entonces, vean la respuesta de ellos, fue muy así, ¿no? Lo que se te viene a la mente, que dijeron, podemos. O sea, algo como que, sí, podemos, pero sin pensar la consecuencia la magnitud exactamente de lo que están respondiendo. Entonces, ay muchachos, ustedes no saben ni lo que están diciendo, ni lo que están hablando. Y se recuerdan cuando Jesús fue tomado en el huerto de Getsemaní, ¿qué pasó? Todos salieron, ¿qué? Huyendo. ¿No era que podían tomar la copa? A ver, al final en el huerto de Getsemaní todos salen huyendo, porque les dio miedo al ver la muerte, al enfrentar los sufrimientos. Entonces, los quizás estaban pensando, hemos dejado todo para seguir a Jesús y que ya es era hora de despedirse de los problemas, y pensar que al dejar todo por Jesús ya no habían sufrimientos, y decían, pues, ¿dónde está la recompensa? No, Jesús les dice, no se trata de que ya lo dejaron todo para seguirme y que ahí se acaba. No, hay un compromiso que adquirir. Hay un sufrimiento por el cual tienen que atravesar. Entonces, vean, me encanta lo que dice Matthew Henry en un comentario acerca de este pasaje. Dice, a veces no sabemos lo que pedimos. Cuando pedimos la gloria de llevar la corona, en vez de pedir la gracia para llevar la cruz en el camino hacia la gloria. A veces, dice, pedimos la gloria para llevar la corona, en vez de pedir la gracia para poder llevar la cruz y la corona en el camino hacia la gloria. A veces pedimos el privilegio y dice, no, tenemos que pedir la gracia para soportar esos sufrimientos. Entonces, me encanta cómo Jesús les está llevando a considerar eso. Consideren los sufrimientos que van a tener. No son sufrimientos inevitables, sino que ustedes tienen que pensar en esos sufrimientos que van a enfrentar. Entonces, vean cómo Jesús está suavizando en los discípulos ese deseo de posición, ese deseo de privilegios en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos entregados a eso, ¿no? En nuestro corazón está siempre ese deseo. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibir en nuestro corazón un compromiso con estas condiciones que Jesús habla? De saber la copa que vamos a tomar, dispuestos a sufrir con gozo como nuestro Maestro. Vean lo que Jesús les dice en el versículo 23. Y Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino para quienes ha sido preparado por mi Padre. Vean cómo Jesús les advierte que ellos van a tomar la copa. Mi copa beberán, sufrirán persecuciones, sufrirán muerte por causa del Evangelio. Jacobo fue el primero de los discípulos que sufrió el martirio bajo el reinado de Herodes. Luego también tenemos a quién, a Esteban muriendo prácticamente en manos de quién, de Pablo. Juan también fue desterrado a la isla de Patmos y luego dicen que murió decapitado. Pero vean cómo Jesús les advierte, beberán la copa. Dijeron que no podemos, pero ciertamente la beberán. Pero vean, el dar las posiciones a la derecha y a la izquierda no es mío, les dice Jesús. No está en mi potestad, en mi facultad, sino para quienes ha sido preparado por mi Padre. Entonces, no era suficiente asegurarles que tendrían un lugar en el reino. Entonces, Jesús les está diciendo, lo importante es que lleguen ahí. No busquen un lugar, no una posición, tan solo lleguen a ese lugar. Lo demás, no se los aseguro, pero tendrán su lugar en el reino de los cielos. Entonces, vean cómo Jesús muestra sumisión al Padre también. Dice, no es mío concederlo. Jesús nunca vino para hacer su propia voluntad, sino para hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Y aquí lo demuestra que Él está sometido a esa voluntad, diciendo, no es mío conceder esto que ustedes están pidiendo, sino del Padre. Entonces, vean qué lección hacia los discípulos, pero qué lección hacia nosotros, de que dejemos a un lado el deseo de ¿qué? De posicionarnos.
Que dejemos a un lado el deseo de buscar un privilegio dentro de los reinos de los cielos para resaltar. Y vean, al oír esto, dice el 24, que los otros 10 se indignaron contra los hermanos. Ese verbo significa enojarse, se excitaron, dice, en enojo. Entonces los otros 10 dijeron, pues estos, ¿qué les pasa? Nosotros también queremos buscar posiciones, queremos buscar un lugar, y se enojaron. Entonces vean, cada quien estaba pujando por eso, por un privilegio, por un lugar. Entonces indica que esta actitud espiritual en esos 10 no era diferente en ninguna de la otra. Los dos estaban iguales. Exactamente, seguían siendo hombres débiles en cuanto a eso. Por eso Jesús está preparando los corazones de sus discípulos, tomándolos, trabajando en ellos, llevándoles poco a poco en ese ministerio. Y vean, a pesar de estar con Jesús, como dice usted, seguían teniendo este tipo de luchas en sus corazones. Entonces, vean cómo Jesús les va a explicar cómo funciona el mundo y su reino. Versículo 25. Pero Jesús, llamándolos junto a él, les dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande debe ser ¿qué? Servidor, y el que de entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Como si Jesús les dijera: ustedes saben el modo en que la gente del mundo gobierna. Llegan aquí, los demás están bajo su autoridad. Llega el rey aquí, los demás tienen que hacer lo que él dice. Esa es la forma en la que el mundo gobierna. El primero gobierna a los demás. El mundo ocupa todas sus energías, hermano. Lo vemos día a día. ¿Qué quiero ser? El mejor vendedor, el diamante, el platino, lo otro, estar aquí en el éxito, lograr ser aquí. El mundo pone todas sus energías en ese tipo de cosas. Y cuando han llegado ahí, ven a los demás hacia abajo. Entonces se enseñorean sobre ellos, toman autoridad sobre ellos, ejercen control sobre ellos. Y el verbo ese ejercer es tiranizar a alguien. El mundo, los líderes del mundo dominan de esa manera, ejerciendo autoridad dictatorial. El mundo quiere gobernar de esa manera. Pero vean cómo es el contraste que Jesús les dice: entre ustedes no ha de ser así. Ese es el mundo, de esa forma gobierna el mundo, pero entre ustedes no debe de pasar así, sino que el que quiera llegar a ser grande debe ser servidor. El reino, las leyes del reino aquí son totalmente diferentes, les está diciendo Jesús. No funciona como en el mundo, como entre los gentiles, entre el mundo. Entonces vean, el que de entre ustedes quiera ser el primero será siervo. Jesús les está enseñando a sus discípulos cuál es la verdadera grandeza, hermanos. ¿Cuál es la actitud que debe de haber en ellos, muy opuesta a la del mundo? El mundo gobierna así. Llegas aquí, los demás están debajo para hacer lo que el que está arriba quiera. Pero Jesús dice: el que quiera ser grande debe ser servidor. Abajo, estar abajo. Entonces vean cómo Jesús, como si Jesús les dijera: ¿quieren ser grande? Sirvan a los demás. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser mayor en el reino de los cielos? Sirve a los demás. Un servidor diamante platino, ¿verdad? Como hoy en día se dicen en las redes de productos, ¿verdad? Diamante platino, ¿verdad? Es un servidor diamante platino acá abajo. Imagínense, servir a los demás es grandeza, dice Jesús. Entonces, servir incluye dos conceptos: humildad y utilidad. El que es humilde, la humildad hace esto, sirve para someterse. Y la utilidad sirve para algo aprovechable. Entonces vean cómo ellos deben ser servidores, siervos, y darse a sí mismo, ¿por quiénes? Por otros. Jesús les está diciendo: esa es la actitud que debe de haber entre ustedes.
muy diferente a la que ustedes quieren tener. Por eso les estoy hablando, dice Jesús, de mi muerte, porque mi muerte es por ustedes, no es por mí mismo, es en sacrificio a ustedes. Entonces yo me estoy ofreciendo por ustedes, pero ellos no lo comprenden todavía. Por eso buscan posición. Entonces vean, 1 Pedro 5:13, Pedro decía cómo se debe servir. Dice, no teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Entonces me encanta cómo esta es la verdadera grandeza y eminencia, hermanos, a la cual nosotros como cristianos debemos de aspirar. Ser ejemplo en servicio y humildad a los demás. No buscar un privilegio, una posición. Entonces, ¿quién es el ejemplo de servicio que debemos de seguir? Versículo 28. Así como el Hijo del Hombre, vean, Jesús está diciendo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, denme un ejemplo de servicio, de humildad. Versículo 28. Jesús dice, así como el Hijo del Hombre está viniendo para servir y para dar su vida. Entonces los discípulos han de parecerse ¿a quién? A su maestro, a aquel que es ejemplo. Jesús por eso dice, no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Quién en el mundo dice eso? Nadie, hermanos, porque el mundo piensa al revés, al contrario, es el sistema del mundo. Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré, todos los reinos, si me adoras, para que ejerzas control sobre ellos. Pero Jesús dice, yo no vine a eso, yo vine a servir al mundo. Entonces, vean, el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el modelo a servir. Como decíamos, las dos virtudes, humildad y utilidad. Entonces, jamás hubo un ejemplo de humildad más grande que el del Señor Jesucristo. Lavó los pies de los discípulos, ¿se recuerdan? Cuando se acercaban a Él a pedirle ayuda, enfermos, necesitados, Jesús sanaba, Jesús obraba, les alimentaba también. Cuando dice, miraba las multitudes hambrientas. Luego también las peticiones que los demás le traían, las escuchaba y les respondía. Entonces vean cómo Jesús fue un hombre que fue útil. Fue un servicio útil, un servicio de humildad. Y me encanta que aquí dice en rescate por muchos. Entonces dio su vida, entregó su vida por rescate de muchos. Y aquí la palabra rescate se encuentra únicamente aquí y en el pasaje paralelo de Marcos capítulo 10, 45. Y esa palabra significa la liberación de un esclavo. Lo que se pagaba por liberar a un esclavo y darle libertad. Entonces Jesús está diciendo, yo vine para darle libertad a muchos que estaban esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Entonces vean cómo esto nos enseña que la muerte de Jesús fue en rescate por todos nosotros, que estábamos ¿en qué? En el pecado. Pero no todos se benefician de eso, porque prefieren vivir en las tinieblas de la cárcel que pasar a la luz de la verdad, a la luz de la libertad. Es como que esta fuera la cárcel y Jesús abre la puerta, salga. Pero preferimos estar en la oscuridad a salir a la libertad. Jesús ya abrió la puerta por medio de su sacrificio. La cárcel está abierta, solo es de salir, pero muchos prefieren vivir en la oscuridad del pecado a salir a la luz de la libertad. Entonces me encanta lo que dice Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Hablaba de eso, de los muchos que vendrían después de Él. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. El Señor, por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Ven, aquí está. Desde Isaías ya se anticipaba lo que Jesús iba a hacer, rescatar a muchos, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Vean lo que Isaías estaba diciendo, hermanos. Cargará el pecado de ellos, justificará
a estos a los cuales Él va a rescatar con su propia vida. Entonces vean cómo Jesús también habló de su obra en la tierra. Dice, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, dice Jesús, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Vean cómo Jesús está ofreciendo su vida en rescate por todos, pero no todos lo reciben porque muchos aman más las tinieblas que la luz. Entonces Jesús está diciendo, este es mi servicio, esta es la manera en la que ustedes deben también entregar sus vidas. Entonces Jesús se les está enseñando que Él es un ejemplo, su disposición a humillarse a sí mismo, de dar la vida por rescate de muchos, debe reflejarse en sus discípulos, debe demostrarse en sus discípulos y específicamente en los 12 y por extensión a quienes, a todos nosotros. Entonces Jesús está diciendo, yo soy ejemplo de entrega, de humildad, que voy a dar mi vida por ustedes, en rescate por muchos. Entonces vean cómo Jesús va a dar a partir de este versículo 29 una última muestra de su poder y su autoridad hacia Jerusalén. Y lo vamos a leer muy rápido. Al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos le respondieron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, los tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Me encanta esta historia que coloca Mateo al final. Habla de 2 ciegos. Y vean cómo Jesús va prácticamente cruzando Jericó, enfilándose hacia Jerusalén, y hay una multitud porque Jericó era una ciudad muy importante en el tiempo de Jesús. Era una ciudad productora de metales, había producción de bálsamo, había mucha riqueza en ese lugar, y también por ahí pasaba una ruta principal hacia Jerusalén. Entonces los peregrinos, el tránsito de personas hacia Jerusalén pasaban por Jericó. Entonces vean, estos ciegos están junto al camino principal y saben que Jesús está cruzando por ahí y le gritan, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 2 ciegos reconociendo al Mesías, 2 ciegos viendo a Jesús como el Hijo de David, el título que se le daba al Mesías, y le dice, ten misericordia de nosotros. Vean la actitud en la cual venimos ante el Señor, pidiendo misericordia, no pidiendo, exigiendo, sino ten misericordia de nosotros. Entonces ellos se humillan, claman ante el Señor, ayúdanos en la situación en la que estamos, y le invocan, Señor, Hijo de David. Entonces los demás lo reprendían, no molesten al Maestro, no molesten a Jesús, pero gritaban más insistentemente, ten misericordia de nosotros. Persistieron, hermanos, a pesar de la reprensión de la gente, ellos seguían insistiendo en su clamor, en su necesidad. Jesús se detiene y vean lo que Jesús le dice, ¿qué quieren que yo haga? Vean el contraste entre lo que la multitud hace y lo que Jesús siempre desea hacer. Es ayudar, es entregar su vida por otros. Entonces Jesús siempre se mostró sensible a la necesidad de otros, y aquí lo vemos. La multitud lo reprende, Jesús se acerca a los demás. Entonces vean cómo, pero ellos también reconocen su necesidad. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Entonces ellos le respondieron, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Su deseo es ver, poder
ver, que les devolviera la vista. Y Jesús dice, movido a compasión, vean, movido a compasión en su ser, en su vida, toca los ojos de ellos, cobran la vista. Jesús quizás extendió su mano, tocó sus ojos y ellos pudieron ver. Compadecerse de nuestra necesidad es lo que el Señor Jesús desea. Y lo vemos aquí en estos dos hombres ciegos. Reconocen su condición, claman a Jesús, Jesús responde. Y me encanta cómo Mateo coloca esto al final, porque es una lección, hermanos. Dos hombres ciegos están viendo lo que Israel y el pueblo de Israel y aún los propios discípulos no pueden ver, que Jesús es el Mesías. Dos hombres ciegos están viendo lo que los escribas y fariseos no podían ver, teniendo la ley y la escritura y conocer los mandamientos, no podían ver. Entonces vean cómo la ceguera física, a pesar de esa ceguera física, ellos pueden ver que Jesús es el Mesías y desean que Él obre en su vida. Y me encanta aquí cómo Mateo lo coloca al final, porque esa debe ser nuestro clamor, hermanos. Poder ver quién es Jesús verdaderamente. ¿Quién es Jesús y cómo lo muestra la Biblia? Y que nuestra ceguera espiritual sea quitada. Y que nuestra ceguera en nuestra mente y lo que Satanás ha puesto en nuestro corazón sea quitado por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces Jesús obra en la vida de estos hombres. Movido a compasión, sí, Jesús siempre quiere obrar en nosotros. Tan solo es que reconozcamos nuestra condición y vengamos a Él. Y clamemos a Él y le reconozcamos. Entonces vean qué contraste entre los escribas y fariseos con dos hombres ciegos que reconocen su condición y el Señor está dispuesto a obrar en ellos. Entonces vean cómo aquellos que profesan tener la capacidad de ver no pueden reconocer quién es Jesús, pero estos hombres sí lo pudieron hacer. Y vean la respuesta de lo que Jesús hace en la vida de las personas. ¿Qué hicieron? Lo siguieron. Jesús no quiere obrar simplemente por obrar y que nos quedemos ahí, no. El deseo de Él es que le sigamos. ¿Hacia dónde va Jesús? Hacia Jerusalén, a entregar su vida. Y quiere que caminemos hacia eso nosotros, en ese mismo de dar su vida por muchos. Entonces me encanta cómo Mateo coloca esto al final como una muestra de lo que Dios quiere hacer. Quitarnos la venda, la ceguera espiritual y que podamos ver a Jesucristo y su obra y su sacrificio y lo que Él quiere hacer en nosotros y cómo funciona el reino de los cielos y cómo es el reino de los cielos. Quitar esa venda que el enemigo ha puesto de lo que el mundo ha colocado en nuestra mente. Amén.